Muy pero muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más, como cada miércoles y a través de nuestras redes sociales del Ministerio Evangelístico y de Restauración Elim. Nos reencontramos para compartir una expresión de la palabra de nuestro Dios y siempre agradecidos a aquellos que están del otro lado, a aquellos que miran los videos por repetición, a aquellos que lo ven en directo, a aquellos que comparten los videos. Que Dios bendiga tu vida, tu familia. En este día lluvioso, un día frío, hermoso día de julio, que el Señor nos está regalando hoy. Así que hoy quería y traía algo que realmente ha sido puesto a prueba en mi vida, y ahí es donde aprendemos, ¿no? En medio de la prueba, en medio de la cotidianeidad, en medio de que aquello que conocemos en la palabra, en las escrituras que el Señor nos habla, pero llega el momento en el cual nuestras vidas están siendo probadas para ver de qué material estamos hechos, cómo está tu fe cimentada, cómo te estás manejando. Esto hay que reforzar, ¿vio? Como en un examen, no importa la materia que sea, cualquier examen, es como que cuando un profesor toma el examen dice, bueno, esto está perfecto, acá te está faltando esto, no llegaste por aquello, reforza acá, reforza allá. Bueno, lo cierto es que lo que yo quiero hablar en esta tarde es de la paciencia. Y por eso el título, Sed pacientes. Y dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 3, el apóstol, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchos, y aún nosotros mismos, ¿cuántas veces repetimos? No le pidas paciencia a Dios, porque te va a mandar pruebas. No le pidas paciencia. Por años escuché esto. Pero lo cierto es que nuestra fe va a ser probada de manera continua, porque volvemos a esto que acabo de decir, ¿de qué material estamos hechos? Podemos tener mucha teoría bíblica, podemos conocer toda la Biblia hasta de memoria. Y no digo que esté mal, la palabra de Dios tiene que estar grabada a fuego en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero a lo que me refiero, que lo que delante de Dios vale también es poner por obra la palabra. Necesitamos poner por obra todo lo que vamos aprendiendo. Del mismo modo, nuestra fe va siendo probada a medida que vamos caminando, transitando en el Señor, que vamos avanzando, en cualquiera sea la circunstancia, en cualquiera sea el momento. Y el Señor dice, bueno, sí, mira, te falta reforzar un poquito acá, un poquito allá. Y si nos sometemos a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros mismos resistimos el que Dios obre. Y como unos días atrás hablaba, el Señor quiere que estemos crucificados. Si viene Juan en un momento, Juan el Bautista, dice que era necesario que él mengüe, que yo mengüe para que Cristo pueda ejercer todo, que pueda salir a luz el ministerio, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo que nos enseña la palabra es que nosotros, cuando menguamos, en realidad nos estamos achicando y tenemos nuestra parte, obviamente, y le damos el lugar a Dios. Pero en realidad también, como dijo el apóstol Pablo, que era lo que hablaba días atrás, debemos estar crucificados juntamente con Cristo. Si estamos crucificados con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cada día yo me tengo que repetir, Sara, vos ya no vivís, deja que Cristo viva en tu vida. No significa que uno está muerto, que va a ser un muerto vivo, sino que un muerto que anda. Porque hoy en día espiritualmente hay muchos que son así, pero para mal, porque están en medio, sumidos en diferentes circunstancias, por no darle lugar a Cristo en su vida. Ahora bien, nuestra vida, a medida que transitamos, a medida que avanzamos, cual alumno en determinada materia, va a ser probada. O sea, le pidas o no le pidas paciencia a Dios, déjame decirte que vas a ser probado. Tu fe va a ser probada. Entonces, dice que la prueba de la fe es la que produce la paciencia. O sea que no viene si vos y yo pedimos paciencia, viene porque nuestra fe va a ser probada en Dios. Y luego continúa, mas tenga la paciencia su obra completa, nada casi, no ningún casi, completa. Sin que falte, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nada de, me faltó un poquito. No, acá dice que tiene que ser completa. Entonces, Dios lo que quiere es que sus hijos sean maduros de manera espiritual. No quiere que seamos
perdónenme los adolescentes, pero todos pasamos por la etapa de adolescencia y estamos en la etapa de rebeldía, quizás no sabemos qué queremos esto, que queremos lo otro, y que ya no lo queremos, y que sí, que no, que esto, que aquello. Pero ¿saben qué? Muchas veces espiritualmente estamos en esa etapa de rebeldía, etapa de yo me manejo solo, no pido permiso, no me someto, no obedezco a mis padres. Y espiritualmente hacemos esto. Muchas veces somos impacientes porque yo quiero hacer de todo y no hago nada. Hay muchas personas, y se ve a lo largo del ministerio, y esto ya hablando dentro de lo que es el ministerio, que anhelan puestos, anhelan lugares, anhelan ser vistos. Entonces quieren estar en todos lados. Está bueno aprender todo porque nosotros tenemos que ser obreros preparados para toda buena obra. Pero cuando queremos abarcar mucho, para ser vistos, ojo, yo estoy hablando para ser vistos, muchas veces nos desesperamos porque no llegamos. Y muchas veces yo quiero algo, pero como no llega, agarro, levanto campamento y me voy a otro lugar. Otras veces así me acostumbro. Tuve una diferencia con el líder, con el pastor o con el hermano, qué sé yo, tuve algún problema, levanto campamento y migro a otro lugar. Estos son los cristianos migrantes. Van de iglesia en iglesia y nunca están completos. Nunca están siempre en esa inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque causa de no someterse al trato de Dios a donde te puso. Si Dios te puso en un lugar, sometete al trato de Dios en ese lugar si querés crecer. Si no, vas a ser un inmaduro de manera constante. Claro que muchas veces Dios te saca de un sitio y te traslada a otro porque es su obra. Pero cuando ya tenemos la costumbre de andar migrando, como decía recién, no nos establecemos, no sometemos nuestras vidas bajo autoridad, bajo un líder, para ser liderados, para ser conducidos, para ser fortalecidos, ser encaminados o enseñados a través de la palabra de Dios, entonces siempre vamos a ser incompletos e inmaduros. Ahora bien, por eso digo, actuamos como un adolescente que no sabe lo que quiere, que está en rebeldía, que no se sujeta, yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me manda porque yo me someto solo a Dios. Bueno, déjame decirte que el primer principio estamos faltando, porque si no nos sometemos a aquellos que vemos, mucho menos al que no vemos. Así que eso es lo que uno entiende por la palabra. Y Dios quiere que la paciencia en nosotros tenga una obra completa. Mire lo que dice en la versión Dios habla hoy. Verso 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Entonces, cuando lo da por sentado Santiago, cuando tu fe está puesta a prueba, ¿vas a aprender a soportar con fortaleza tuya? No, fortaleza de lo alto el sufrimiento. Pero dice, procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, no algo sancochado, vuelta y vuelta, algo perfecto. Dice también a la madurez plena. Es justamente de lo que estamos hablando, sin que les falte nada. En Cristo lo tenemos todo. Lo único es que muchas veces no tenemos esa paciencia para poder esperar o alcanzar aquello que Él tiene para cada uno de sus hijos. Y ahora miren lo que dice el Salmo 37. Yo lo tengo súper remarcado este Salmo, que dice 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. No es que nosotros vamos a desear que al otro que nos hizo daño le vaya mal. No, porque estamos obrando mal. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero acá lo que te está diciendo la Escritura y lo que me dice es guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. Esperando en su voluntad, que Él haga conforme Él quiere, no que yo haga y querer darle una mano a Dios, sino que también dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Qué difícil muchas veces
Y vuelvo a la cotidianeidad. Cuando tenés circunstancias adversas, cuando estás viviendo situaciones donde de hostigamiento, de difamaciones, situaciones conflictivas en el trabajo, en el hogar, en la escuela, situaciones donde se produce una incomodidad en tu vida, qué difícil es no reaccionar, como dice el salmista. Guarda silencio ante Jehová no significa que uno va a andar callado por la vida, significa que uno tiene que aprender también a pelear las batallas. Hay batallas que nosotros peleamos con la ayuda de Dios en nuestras vidas, pero hay otras que debemos de dejar en las manos del Señor, dejar y descansar en Él. Por eso dice, no te alteres con motivo del que prospera en tu camino, no te exaltes, no te enojes, desecha todas estas cosas. Y déjame decirte que el modo de aprender todo esto es a través de la prueba a la cual nuestra fe, tu fe y mi fe, es sometida. No hay modo, porque vamos a aprender la paciencia para saber cómo soportar diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes, eso que arremete contra tu vida, de circunstancias en estos escenarios de la vida, con la fortaleza de lo alto, esperando en Dios. Aprendemos a confiar más en Dios. Todo eso que vos aprendiste, todo lo que vos leíste en las Escrituras, todo lo que escuchaste y escuchamos, en realidad en ese momento es puesto a prueba. A ver cómo reacciona mi hijo, a ver Sara cómo reacciona ante esto, ante lo demás, a ver, y ponga su nombre. ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces pensamos y tenemos un concepto de nosotros mismos que lejos está de la realidad, pero cuando vienen estas circunstancias de incomodidad a nuestras vidas, ¡apa! Que se nota lo que somos realmente, lo que hay. Mire lo que es la definición de paciencia. Es la capacidad de soportar las demoras. Es la capacidad de soportar las demoras. Aquello que estás esperando y no llega, eso que produce impaciencia en nuestras vidas, decir, ¿cómo puede ser que no llega? Y veo que cuando no llega, qué sé yo, quizás un paquete por correo, empezamos a reclamar, empezamos a movilizarnos, llamamos, mandamos mensaje, mail, lo que fuere. La paciencia es capacidad de soportar las demoras. Es la capacidad de soportar los problemas. Es la capacidad de soportar la oposición y es la capacidad de soportar el sufrimiento, entre otras. Pero es la capacidad de soportar todas estas cosas que acabo de mencionar sin enojo y sin ansiedad. Tal cual lo que dice el Salmo 37 que acabo de leer. O sea, no te alteres por el que prospera, con motivo del que prospera en su camino. Entonces, justamente es esa capacidad que Dios trae a nuestras vidas. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, eso es me gustó mucho la definición de paciencia. La capacidad de soportar oposición, demoras, problemas, sufrimiento, pero sin enojo y sin esa ansiedad que me lleva a estar, parece que nos comemos las paredes, nos comemos las uñas, ¿cuándo va a llegar? ¿Por qué no sucede? Calmados en la presencia del Señor, aprendiendo a dejar nuestras cargas en Él, aprendiendo quizás a dejar de despotricar, quizás a no discutir. El guardar silencio muchas veces es el no discutir, no pelear algo que simplemente lo tenemos que aprender a llevar a la presencia de Dios en oración, en madurez, porque recordemos que lo que leíamos hace un momento es que la prueba, pero procuren que esa fortaleza que aprendemos a través de que nuestra fe es puesta a prueba, los lleve a la perfección, a la madurez. Esa es una finalidad en Dios. Entonces, si bien la paciencia es esa capacidad de soportar lo que venga a tu vida, también es como que a través de ella obtenemos la habilidad de hacer la voluntad de Dios y aceptarlo y aceptar su voluntad en el tiempo propicio, que es el tiempo de Dios. No tu tiempo ni mi tiempo. Yo quiero las cosas ya, no sé usted, pero yo cuando hago algo, todos queremos ya, que ahora mismo.
Pero en realidad lo que aprendemos a través de estas pruebas a las cuales somos sometidas, a las cuales nuestra fe está siendo sometida y parece que está siendo estrujada allí, en ese quizás calor del desierto, en medio de esa circunstancia, en medio de ese vendaval, en medio de la aflicción, es esto, aprendemos a tener esa capacidad que viene de lo alto de parte de Dios, es el poder soportar, y adquirimos esa habilidad para hacer la voluntad de Dios. Comenzamos a ser como Jesús, cuando Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como Él quería, sea hecha tu voluntad. Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Él sabía lo que venía. Él se entregó a sí mismo y Él sabía el dolor y el sufrimiento. ¿Y cuántas veces nosotros vemos que se nos está viniendo todo un dolor, un sufrimiento, que vamos a atravesar por un momento de aflicción, un momento de soledad y no queremos pasarlo? Pero si estamos crucificados juntamente con Cristo, también vamos a ser partícipes muchas veces de su padecimiento. Pero déjame decirte, si vos querés ser, y yo quiero ser como mi Señor, mi fe tiene que estar arraigada en Él, no en mí, no en mis capacidades, no en mi fuerza, no en mi economía, no en mí. Mi yo tiene que estar crucificado con Cristo. Y a través de todas estas circunstancias que vienen, a través de esa fortaleza que aprendemos a través del sufrimiento como medio, es el instrumento, el sufrimiento para un fin. El fin es poder adquirir esa habilidad, esa sensibilidad en nuestros corazones a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, te guste o no te guste. Acá no pasa por que si a vos te gusta o a mí me gusta o no nos guste. El tema es, Señor, no me gusta. Y ¿sabes qué? Yo te lo puedo decir y por testimonio. Aquello que no querés hacer, muchas veces Dios te va a mandar a hacer. Te va a mandar a hacer. Entonces, y hacelo, porque ahí es donde, como hablaba, ¿por qué traía a colación que están los cristianos migrantes que nunca crecen? Porque no se someten. ¿Y cómo nos vamos a someter a la voluntad de Dios si ni siquiera estamos arraigados para tener el crecimiento? Entonces, viene la prueba, viene el momento difícil, ¿y cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá lo que estamos viendo es que en medio de toda esa incomodidad que se produce en nuestras vidas, vemos que surge. ¿Cómo reacciono? Puede ser en la cotidianeidad, en la fila de un colectivo, en transporte público, que está muy difícil en Argentina, en horas pico ni hablar. Si vas a comprar algo, la gente está alterada, te responde mal, en el colegio, en tu área de trabajo, a donde fuere, en tu hogar. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Yo le puedo decir por experiencia, porque todo este tiempo atravesando una circunstancia que estamos en lo familiar, cuando nos dejamos hablar, ¿no?, por el Espíritu Santo, tomar esos momentos de decir, no, uno no entiende muchas cosas, de verdad, yo sé que es así. No entendemos muchas circunstancias que vienen o por qué se dan de esa manera, pero también sé que si estamos en la voluntad de Dios, primero que el Espíritu Santo está trabajando en cada una de nuestras vidas y también que como no nos pertenecemos a nosotros mismos, a través de esas circunstancias quizás tengas que dar el Evangelio a otra persona o tengas que uno mismo aprender, no solamente dar a otra persona, sino aprender aquello que todavía está faltando, aquello que nos está dejando todavía en ese pasaje para ser maduros espiritualmente y cabales en nuestra manera de pensar. Por eso llevar a Cristo y que renovar, decirle al Señor que renueve el espíritu de nuestra mente para que podamos pensar de manera correcta en Dios y poder actuar en Dios como a Él le agrada. Ejemplo tenemos en Jesucristo. Ahora, cuando nos queremos mandar solo y hacer la nuestra, bueno, bien no nos va. Esa es la realidad. Entonces él entendía que a través de someter a prueba, ya resumiendo nuestra fe, es el sufrimiento el medio por el cual es forjada también nuestra fe y es arraigada, que es arraigada en la roca que es Cristo, eso que conocemos, eso que ya sabemos,
y aún lo que vamos aprendiendo se va arraigando cada vez más y hace que nosotros en medio de cualquier circunstancia obtengamos esa capacidad en Dios, no en nosotros mismos, de ser fortalecidos y salir airosos en medio de la dificultad, victoriosos en Dios a pesar de que esté todo mal, a pesar de que esté todo mal. Eso no implica que uno esté derrotado, sino que uno en Dios es más que victorioso, aunque las circunstancias sean adversas. Ahora bien, el medio, como decía, es el sufrimiento, pero el fruto de la paciencia revela nuestra fe en los planes, en lo que es Dios, en su omnipotencia, en su omnipresencia y sobre todo en su amor. O sea, es esa confianza plena en su voluntad. Como leía al principio, es esa habilidad que adquirimos a través de este proceso de prueba de hacer la voluntad de Dios y aceptarla, ya sea cual fuere el tiempo que Él ha estipulado para eso que estás esperando, como leíamos en el Salmo, con perseverancia hacia esa meta que querés, que tenés enfrente, a la cual querés avanzar. Pero esa meta tiene que tener una finalidad, porque haciendo cosas por hacerlas no tiene ningún sentido, es como que seguimos divagando por ahí. Pero cuando tenemos una meta, algo que se nos puso, algo que está estipulado, poder alcanzarlo como expectantes de cuándo va a suceder, pero aprendiendo a su vez a descansar en Dios sin desesperarnos, sin enojo, sin ansiedad. Eso es la finalidad. Entonces, hay un fruto en que sea forjada nuestra fe a través de la paciencia. Porque Dios quiere que adquiramos más capacidad, que aprendamos a hacer su voluntad y cada vez nos cuesta menos. Porque, ¿sabe qué? Cuando más resistencia ponemos nosotros, más nos va a costar. Porque todavía si a mí me está costando mucho es porque todavía, Sara, te falta crucificar esta área. ¿Y cuántas áreas nos falta crucificar? No nos desesperemos aún en ver el cumplimiento de una promesa que Dios te ha dado. No te desesperes. Dios tiene el tiempo específico, pero aprende a través de la prueba de tu fe, y también para mí me lo digo, que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. O sea que a mí lo que me está hablando es que es un proceso en el cual voy a adquirir capacidades para ser fortalecido por Dios en medio de todo esto y a su vez como fruto tener esa habilidad, poder hacer la voluntad de Dios. Y créanme que en estos días, más que nunca, ¿por qué meditaba en esta palabra? Dice en Efesios 4:2 el apóstol Pablo, también habla de que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en el amor de Dios. También tenemos que aprender esto, a soportarnos unos a otros, con paciencia, aunque no te guste la otra persona, aunque te caiga antipático, no es de Dios. Hay algo entonces que está mal en mi vida. Si yo a una persona me dice, no me cae, la verdad que a este hermano no lo puedo ni ver, hay algo que está mal en mí. Capaz que el otro ni sabe qué es lo que está sucediendo. Pero nosotros tenemos que aprender a soportarnos con paciencia. Así como sea el otro hermano. Deja que Dios se va a encargar del otro. Ocúpate de tu vida y de tu relación con Dios. Que seamos cristianos maduros. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Siempre en amor. Muchas veces no significa que seas amigo de la otra persona. Pero en el amor de Dios, si no hay algo que en nosotros todavía no está, es una inmadurez. Y van a seguir viniendo pruebas y van a seguir viniendo personas difíciles a tu vida hasta que aprendamos a amar al prójimo sin miramientos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Y quiere que nosotros, sus hijos, también hagamos. Y nosotros tenemos que anhelar llegar a su estatura, a la anchura, a la plenitud de lo que es nuestro Maestro, Jesucristo. Y quizás días pasados leía y se hizo tan patente este salmo en mi vida, como leía el Salmo 37, y esto de la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque en medio de una circunstancia, y con esto termino, en una circunstancia justamente que estamos comentando, allí esperando en el hospital, esperando que le den de alta a mi mamá, esperando una ambulancia, que se hizo una espera eterna,
de repente en un momento una de las enfermeras le dijo a mi hermano un montón de cosas, yo tenía que subir, ella se iba y yo tenía que subir, un montón de cosas, me iba a quedar ahí esa noche, pero nada que ver, como que yo había hecho una cosa, otra, y se había confundido de persona, no era yo, no era la persona que ella creía. Pero dijo un montón de cosas, y claro, cuando a mí me cuenta, vio que el yo parece que no estaba tan crucificado, sino que se comenzó a levantar y mis cachetes parecían, ya se estaban poniendo rojitos. Y bueno, ahora voy a hablar, ahora voy a hablar. Pero ahí vino la palabra, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Qué bueno es que podamos aprender estas cosas. Entonces, cuando subo, yo digo, bueno, yo tranquila, digo, no es que me voy a poner a discutir como cualquier cosa, pero le voy a decir a esta mujer. ¿Y sabe qué? En un momento subo, entro a la habitación donde estaba mi mamá, cierro la puerta y le dije, Señor, pon tu mano, toma encima con todo esto que estamos sucediendo, todos los manoseos, porque hay muchos problemas en el hospitalario y todo lo demás, que tomara la causa en su mano, que estábamos cansados de tantas cosas y encima de todas estas injusticias que dicen también, porque eran todas mentiras. Y lo único que le dije, de lo mío yo no voy a decir nada, Señor, yo te lo entrego, no digo nada. O sea, en ese momento no voy a pelear por mí, es algo quizás sin sentido. A eso voy, vamos aprendiendo a dejar de lado lo que no tiene sentido. Y si estaban mintiendo, lo que estaba diciendo esa mujer no era real. Créanme que no termino de decir esta simple oración al Señor, le digo en medio de todo este cansancio, que la mujer abre la puerta y me pide perdón. Porque dice, yo te quería pedir disculpas, le dije a tu hermano un montón de cosas de vos, pero no eras vos. Me equivoqué, se equivocó de paciente. Y bueno, estuvo en la mujer que lo reconoció. Pero mi pregunta fue, si yo no hubiera hecho esa oración, si no se lo hubiera cedido al Señor, porque yo se lo entregué en esa pequeñez, si yo se lo entrego al Señor, ¿qué hubiera pasado? Si yo iba y la atacaba, iba a estar a la defensiva. Entonces qué bueno es que podamos aprender con paciencia a guardar silencio ante Él y a esperar en Él. Y eso abrió la puerta para que le pueda preguntar un montón de cosas que quizás se había negado en primera instancia a darnos la información que era necesaria. Pero no lo es que vamos a aprenderlo en circunstancias estridentes. En lo cotidiano el Señor nos enseña si estamos dispuestos a oír la voz de su Santo Espíritu y a ser guiados por Él. Entonces, si estás pasando por esta circunstancia donde está siendo probada tu fe, yo te aliento. Dios te quiere llevar, te quiere enseñar excelencia, te quiere enseñar a que seas fortalecido y que salgas adelante, te quiere dar esa habilidad para poder hacer su voluntad. Y esto es lo que quería compartirte en esta tarde. Amado, yo te doy gracias por tus bondades y por tu amor. Gracias por permitirme dar esta palabra. Anhelo que sea de bendición para las vidas, así como lo fue para la mía, Señor, mostrando quizás en algo cotidiano tu grandeza. Amo, Señor amado, eso que tú, como tú actúas como tú sorprendes en lo cotidiano, Señor, en los detalles. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tienes cuidado de nosotros. Gracias por ser tus hijos. Yo te ruego fortalezcas a aquel que esté atravesando momentos de dolor, de aflicción, de decisiones. Señor, que en este momento quizás donde pareciera que está en un horno, en el horno de la prueba, Señor, te ruego que su fe no falte, sino que su fe sea fortalecida en ti y que pueda salir más que vencedor, más que vencedora, aireoso, Señor, de las circunstancias, fortalecidos y sobre todo aprendiendo a hacer tu voluntad. Ayúdanos a aprender a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos reencontramos prontamente. El día sábado tenemos la actividad del culto para adolescentes, también los talleres. El día domingo a las 10 de la mañana, el culto general aquí en Juan Díaz de Solís, 4372. Esto es José Cepaz, estás invitado. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana, que el Señor te fortalezca y seas más que victorioso y más que vencedor en medio de cada circunstancia que estés viviendo. Dios te bendiga y pronto nos volveremos a encontrar.